Yo soy Marcelo Brodsky, soy un artista visual argentino. Arranqué más bien con la fotografía, pero siempre me interesó la pintura también, y mi primer libro es un libro de poemas, o sea que en realidad trabajo un poco desde muy joven en mixed media, combinando distintos tipos de recursos para mi obra, que se caracteriza por combinar básicamente fotografía, texto y pintura. Jugando a morir es una obra que forma parte de una investigación familiar mía en relación a la desaparición de mi hermano Fernando, que fue secuestrado el 14 de agosto de 1979, ya sobre el final de la etapa de represión paralela y asesina que había. Tiene que ver con un ensayo más amplio, que es Buena Memoria, que es el ensayo quizás seminal de mi obra. Al regresar del exilio, que yo viví muchos años en España, en Barcelona, en Madrid, fue justamente vincularme nuevamente con la historia de mi colegio, de mis compañeros y con la de mi familia, ¿no? Pero bueno, cuando yo ya había empezado a trabajar el tema del colegio y las víctimas del colegio, Martín y Claudio, que son los dos compañeros de mi división del Nacional Buenos Aires, que desaparecieron o fueron asesinados entre la dictadura, decidí incorporar un capítulo dedicado a mi hermano. Y entonces me puse a investigar en las imágenes, que es la forma en la que yo trabajo, en los archivos de la familia, en los archivos míos, en los archivos de mi papá. Y entonces me encontré con todos estos videos en Super 8, que eran videos que él hacía con mi papá, hacía con una Bolex Pilot, una cámara muy de la época. Y entonces, recuperando esas imágenes, que además tienen un tiempo y un sonido y una característica propia de la época y un color, me encontré con esta imagen en la que mi hermano y yo jugábamos a matarnos con arco y flecha cuando éramos niños. Él tenía, ponele 12 años, yo tenía 14. En una salida de fin de semana, en la casa de unos amigos de la familia. Y entonces, digamos, me impactó mucho ver esa imagen, digamos, de que mi hermano se moría en un juego, y decidí incorporarlo como obra a este libro y a este ensayo. Y la forma de incorporarlo tuvo dos maneras. Lo incorporé a un video que hice con Sabrina Fargi, que se llama Un espacio al olvido, pero también lo edité en forma individual y separada, y en algunos museos, cuando he mostrado este ensayo Buena Memoria, se muestra solamente esta secuencia de Jugando a Morir, que también publiqué en un formato de film stills, como de fotografías sacadas del video, que son 12 fotografías en las que hay un texto, y ese texto dice, bueno, que estamos en un fin de semana en una quinta, que jugamos a matarnos con arco y flecha, pero que no podíamos imaginar que solamente 10 años después de ese juego, mi hermano Fernando iba efectivamente a morir. Y que 22 años no es una edad para morir, aunque cuando nosotros jugábamos a hacerlo, en realidad pensábamos que éramos inmortales. Y lo que transmite también, de alguna manera, el video, cuando se relaciona con el contexto, digamos, de desaparición de jóvenes que nos tocó vivir durante la dictadura. El cine tiene eso, ¿no? Tiene esa especie de capacidad mnemónica, de capacidad emocional muy fuerte. Es acetato, es un producto impresionado por la luz. Para mí siempre el arte fue una manera de poder elaborar los elementos de la vida, poder elaborar, por ejemplo, estas pérdidas y estos desastres, y además al mismo tiempo es una forma de comunicarse con las nuevas generaciones, con los que estamos, con los que están.
Cuando en 1996 hicimos el acto en el Nacional de Buenos Aires para leer los nombres, a los cuales después se agregó el nombre de mi hermano, que no iba al Nacional de Buenos Aires, pero igual estaba en el mismo contexto, en el mismo ensayo, en el mismo río. Se cumplían 20 años del golpe militar. Se leen los nombres por primera vez y el público en el aula magna del colegio contesta presente. Y entonces en el 96 empezamos a perder el miedo a hablar del asunto, porque el miedo se mete rápido en el cuerpo, pero se va de a poco. Y una de las formas de hacerlo fue, en los distintos lugares de trabajo de estudio, recordar a los que habían matado. En el 97 yo hice el ensayo, de Buena Memoria, era el pleno menemismo. Los temas de memoria no se hablaban en el arte estaba en otra cosa, era un arte light, era un arte, no sé. Como yo regresaba del exilio, volví al país con un espíritu democrático, porque volvía de vivir la transición democrática en España, sin miedo, tranquilo para hablar y necesitando resolver este tema histórico de mi propia familia, como primer paso para abordar cualquier otro asunto en el arte. Justamente en el momento en el que hicimos esto, apareció este Silingo diciendo que era un militar, un marino, yo los tiré al río. Comunicaba él públicamente en una especie de shows audiovisuales que hacía en la tele, que él en realidad los había tirado al río. Es decir, justamente la obra Buena Memoria, la misma en la que está jugando a morir, termina con una imagen del río de la Plata, donde tiraron a mi hermano y a muchos otros. Y esa imagen dio origen al proyecto del Parque de la Memoria, que tiene ya 20 años. O sea, son los 20 años del golpe y otros 20 años que tiene el parque. Son los 40 años de democracia, que yo he acompañado con la obra y que, bueno, ahora festejamos, ¿no? Festejamos como una posibilidad de libertad que tenemos en el país y que va a quedarse, ¿no? Es lo que podemos dejar para las nuevas generaciones. Aparte de un conjunto de imágenes, la posibilidad de que sean libres.